Amén. Sabiduría de lo alto para vivir. ¿Quién no necesita sabiduría para vivir? Yo me ponía a pensar y necesitamos sabiduría para vivir. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos sabiduría para vivir, pero ¿se ha dado usted cuenta, mi amado hermano, que hoy estamos en la era donde hay mucha información? Nuestros jóvenes, nuestros hijos, tienen mucha más información de la que teníamos nosotros. Cuando leo los libros de la escuela de mi hija, siempre aprendo algo y miro y esto yo no lo sabía. Ellos están recibiendo mucho más información que la que nosotros teníamos. Pero la pregunta es, ¿cómo hay muchas personas que tienen tanto conocimiento, tantos diplomas, tantos títulos y no son personas sabias? Y es que a veces la inteligencia no es sinónimo de sabiduría. Escúchame bien, mi amado hermano. La inteligencia no es sinónimo de sabiduría. El conocimiento tampoco es sinónimo de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Sabes? Para los judíos, la sabiduría era algo muy importante. Ellos sí sabían que no era suficiente tener conocimiento en la vida. Ellos reconocían que necesitaban sabiduría para vivir, para usar y aplicar correctamente el conocimiento. Hoy, en cambio, tenemos gente hasta genios, pero que no saben guiar su propia vida. Son buenos para el negocio, son buenos para hacer empresa, son buenos para generar dinero, pero destruyen sus vidas. Destruyen a su familia, destruyen a sus hijos. Por eso que Salomón, el hombre más sabio, nos recomienda en Proverbios 4:7, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, mi amado hermano, si algo tenemos que desear, querido joven, sabiduría ante todo. Yo le decía, Señor, dame sabiduría ante todo, más que todo. Necesitamos sabiduría. Santiago por eso le escribe a sus destinatarios, a los creyentes, para que entiendan que necesitan sabiduría. Porque ¿sabes qué? Podemos tener mucho conocimiento de la Biblia, podemos tener muchos dones, muchos hermosos talentos, podemos ser hábiles en el trabajo, en el estudio, aprender conceptos, sacar altas calificaciones, podemos organizar grandes eventos. Pero muchas veces falta sabiduría en nuestro carácter, falta sabiduría en nuestro comportamiento, falta sabiduría en nuestra relación con los demás. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mi amado hermano? A veces nos falta sabiduría para ser buenos padres, para ser buen esposo, para ser buena esposa. Por eso que Santiago nos hace una pregunta reflexiva y un tanto irónica. En el versículo 13 dice él, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Comienza con una pregunta reflexiva, un tanto irónica. ¿Sabes por qué? Porque en la iglesia a quien él escribe, habían aparecido algunos líderes que decían que eran sabios, eran los líderes que querían dirigir la iglesia, resolver los problemas que se presentan en una congregación. Amado hermano, el hecho de que uno estemos en la iglesia del Señor no quiere decir que no va a haber problemas. ¿O usted cree que no va a haber problemas? No, pastor, ¿cómo va a haber problemas aquí? Si acá todos somos santos, puros. Acá todos somos cristianos, hijos de Dios. No puede haber problemas. ¿Así es? ¿Así es? Hay problemas. ¿Por qué hay problemas? Yo no soy el pastor, yo no soy el problema. Es con mi costado, El hecho de que seamos hijos, estamos en un proceso que Dios va transformando nuestra vida. Y va a haber problemas. Y yo quiero animarte, mi amado hermano, el día que tengas problemas, tú no digas, me voy de la iglesia. No. Hoy vamos a aprender qué es la sabiduría y cómo se resuelven esos problemas. Pero va a haber circunstancias difíciles. Y en la iglesia que escribe Santiago, aparecieron algunos líderes que querían guiar la congregación.
Pero lo estaban guiando mal. Por eso que Santiago le dice a ellos, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver estos líderes, ¿quiénes esos líderes sabios, entendidos, que quieren dirigir la congregación, pero no lo están haciendo con la sabiduría de Dios? No lo estaban haciendo con la sabiduría de Dios. Por eso que Santiago hace la diferencia entre la sabiduría de que viene de lo alto y la otra sabiduría. ¿Cuál es la otra sabiduría? La terrenal. Por eso dice alto y terrenal. Utiliza esas dos palabras para marcar una diferencia. Santiago pone así diferencias acá. Otro título para el mensaje pudo haber dicho diferencias entre la sabiduría de lo alto y terrenal. Así pudo ser el título del mensaje de hoy. Pero pusimos sabiduría de lo alto para vivir, para que entendamos que tú y yo tenemos que caminar no en la sabiduría terrenal, sino en la sabiduría de lo alto. Amén, amado hermano. Yo quiero animarte, que hoy al revisar la palabra de Dios, estoy en la introducción todavía, pero cuando vayamos al texto, tomemos de esa sabiduría para vivir, para mi vida, para la iglesia. Y Santiago nos muestra que hay dos tipos de sabiduría. La terrenal, dice en versículo 3:15, porque esta sabiduría, dice, no es de lo alto. Dice, esta con la que ustedes están viviendo no es de lo alto, es terrenal, animal, diabólica. Qué duro Santiago, ¿verdad? Qué duro. A los líderes que estaban ahí, que querían dirigir, miren, escuchadme, esa sabiduría no es de lo alto, es terrenal, animal, diabólica. La palabra terrenal se entiende porque hay una sabiduría natural. Hay una sabiduría en la tierra que es del mundo. Pablo lo dijo muchas veces, la sabiduría con la que predicamos no es la sabiduría de este mundo, porque la sabiduría de este mundo muchas veces relaciona el conocimiento y no con la vida misma. Uno puede ser un buen profesional y te contrata a las empresas, no importa cómo sea tu vida personal, no importa cuántos matrimonios tengas. Si eres un buen profesional y generas dinero, te contratan. Porque esa es la sabiduría de este mundo. Alfred Nobel nunca pensó que la dinamita que inventó para abrir caminos habría de convertirse en un instrumento para matar a hombres. Por eso que la palabra de Cristo, la palabra de la cruz, ¿qué es para los que se pierden? Locura. Porque ellos están en la sabiduría de este mundo. Y también dice Santiago que esa sabiduría es animal. Esta palabra animal también se refiere, otras traducciones lo ponen como natural, porque se refiere a nuestra naturaleza caída. La otra sabiduría es la sabiduría que nace de nuestra naturaleza caída. En otras palabras, es la sabiduría sin la intervención ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios, efectivamente. Entonces actuamos así, con esa sabiduría terrenal, natural, de mi concupiscencia, de mi naturaleza pecaminosa. Pueden parecer decisiones un tanto buenas, pero si es de mi naturaleza carnal, de mi naturaleza pecaminosa, entonces dice Santiago que no es de lo alto. Y lo tercero dice que esta sabiduría terrenal también es diabólica, demoníaca, porque no viene de Dios, viene del enemigo. ¿Te acuerdas que le dijo Satanás a Adán y Eva? Come este fruto y serás. Desde el inicio, el hombre ha querido ser sabio, pero ha tomado la sabiduría de Satanás. De Satanás. Y desde ese momento, muchos siguen tomando la sabiduría de Satanás. Demoníaca. Ahora, cuando ustedes ven terrenal, animal y diabólica, ¿qué les viene a la mente? Terrenal, natural, o sea, carnal, diabólica. ¿Qué viene a la mente? Le voy a poner sinónimos. Mundo, yo, Satanás.
Uy, repito, sinónimos, ¿para qué le viene a la mente? Mundo, yo, Satanás. Los enemigos del creyente. Ajá. El mundo. Mi naturaleza pecaminosa. Satanás. Mire cómo Santiago lo pone de otra manera. Porque eso siempre quiere gobernar nuestra vida. El mundo se quiere infiltrar en nuestra vida. Entonces uno quiere seguir los parámetros de este mundo. Mi naturaleza pecaminosa también quiere llevarme al pecado. Y Satanás también. Miren cómo lo pone Santiago. Entonces, cuando hacemos caso al mundo, cuando hacemos caso a la naturaleza pecaminosa, cuando hacemos caso al enemigo, tomamos malas decisiones. Estamos en la sabiduría terrenal y nos equivocamos, fallamos, dañamos. Necesitamos la sabiduría. ¿Cuál sabiduría necesitamos? De lo alto. Por eso que dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto. Y luego lo que hace Santiago es explicar cuál es la sabiduría de lo alto. Amén. Entonces lo que vamos a ver hoy es justamente esas diferencias. Las diferencias entre la sabiduría terrenal y la sabiduría de lo alto. ¿Cuáles son las diferencias, pastor? ¿Cuáles son esas diferencias? Dos diferencias básicas, amados hermanos. Dos diferencias básicas entre la sabiduría terrenal y la sabiduría de lo alto. La primera diferencia, Santiago lo que hace es mostrar las características que son diferentes en las sabidurías. ¿Cuáles son esas características diferentes? Veamos primero las características que pone Santiago en la sabiduría falsa, en la sabiduría terrenal. ¿Cuáles son esas características de la sabiduría terrenal? Pues Santiago las describe en el versículo 14 y leamos el 15 también. Dice una vez más Santiago. Pero si tenéis, primera característica, ¿cuál es? Celos amargos. Segunda, y contención en vuestro corazón. No os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Entonces esta sabiduría terrenal, animal y diabólica tiene, en primer lugar, celos amargos. Y ¿sabes qué? Esta palabra celos amargos, así, tiene que ver con una ambición egoísta. La sabiduría de este mundo es egoísta, busca lo suyo. Primero soy yo, segundo soy yo. Primero es mi causa. Primero es mi situación. La sabiduría de este mundo es egoísta, solamente piensa en uno. ¿Te acuerdas de los primeros apóstoles? Que Jesús los halló hablando ahí, discutiendo entre ellos. ¿Sabes en qué discutían? Ellos decían, mira, en el reino yo voy a ser primero. Yo voy a ser primer ministro. No, yo voy a ser primero. Estaban discutiendo en su rol, su lugar. Estaban hablando y discutiendo cuál sería su lugar, su puesto. Estaban discutiendo de quién sería mayor en el reino. Esa es la sabiduría terrenal, egoísta, que piensa en uno, no piensa en los demás. Quiero resolver los problemas en mi matrimonio, depende de mí, para mí, bien. Y no piensa en el otro. Quiero resolver los problemas con mi prójimo, para mí, bien. Para mí, bien. Cuidado, mis amados hermanos. El egoísta es aquel que no quiere surgir, pero que tampoco otro surja. El egoísta no se alegra cuando su hermano tiene éxito. El egoísta envidia, critica. Y cuando la sabiduría del mundo entra en la iglesia, entonces empiezan las promociones carnales, empieza la exaltación del hombre. Cuidado, cuidémonos de esta sabiduría falsa, terrenal.
Entonces genera celos amargos, pero también dijo Santiago que genera contención, rivalidad, pleito, división. La sabiduría terrenal pelea, rivaliza. No, yo no quiero arreglar contigo. Este es mi punto de ver y yo no quiero ya arreglar contigo. Me voy a dormir en el sillón. O te vas a dormir al sillón. No, ya no tengo nada más que hablar. Cuidado, esa es la sabiduría contenciosa, la del mundo. Busca rivalidad. Y cuando esa sabiduría entra a la iglesia, ¿qué hace? Crea división en la iglesia. ¿Sabe esta palabra contención en la Biblia? En ese tiempo que se escribe, los griegos la utilizaban para describir a los que hacían campaña política. Entonces cada uno buscaba su partido, cada uno buscaba su lugar, creaba rivalidad. Y tenemos que tener cuidado, eso no debe entrar en la iglesia. Pablo dice así en Filipenses 2:3. Nada hagáis, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No hay que hacer nada por contienda. Pero gracias a Dios que nuestros hermanos no son contenciosos. Tú no peleas, no, hermano. Tú no peleas en tu casa, ¿no? Entonces tranquila. A veces se nos sale, sí o no, la naturaleza pecaminosa y uno quiere pelear. Pero no, tengamos cuidado. Tengamos cuidado también en la iglesia. No permitamos que entre la rivalidad. No permitamos que entre la división en la iglesia. Por eso que Santiago dice en el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, es decir, si usan su sabiduría con celos, entre ustedes celos, contención, pelea, rivalidad, entonces Santiago dice a esos líderes, no os jactéis de ser sabios, no te jactes de ser sabio. No te jactes de ser líder. Si andas con celos, si andas teniendo envidia de tu hermano, si te estás peleando con tu hermano, si tú no buscas que la paz entre tu hermano, entonces no te jactes, no mintáis contra la verdad. No, eres sabio, le estás diciendo a esos líderes, no son sabios, vosotros no sois sabios si están actuando así. Por más que el tiempo que tengas en la fe, no eres sabio, estás mintiendo contra la verdad. Entonces, ¿cómo tiene que ser la sabiduría? ¿Cómo debe ser la sabiduría? Entonces Santiago le dice, Santiago 3, versículo 13, 17, ¿cómo debe ser la sabiduría de lo alto? ¿Cómo debe ser la sabiduría? ¿Cuáles son esas características de la verdadera sabiduría? Santiago 3:13, ¿lo tienes ahí? Sí, ahí está. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice Santiago. Ahora dice, muestre por la buena conducta. ¿Cuál es la primera característica de la sabiduría de lo alto? Mansedumbre. La sabiduría que es de lo alto es también pura. Otra característica, pacífica. Otra característica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Todo lo contrario a la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal es contenciosa y tiene celos amargos. Pelea, divide, trae rivalidad. Aparecen problemas en la iglesia, entonces ¿qué dice la sabiduría humana? No, tú ven a mi bando. Es de este bando, es de los ¿qué? Este es mi bando, ven a mi bando. Ay, tú ven acá. No, él se ha metido contigo. Ya, tú ven a mi bando también. Acá tenemos otro bando. Ay, yo también tengo mi bando, entonces traemos acá otro bando. Esa es la sabiduría terrenal, que divide. Pero la sabiduría de lo alto es como la describe Santiago.
Dice que en primer lugar es mansa, es mansa. Y la palabra mansedumbre, escúchame mi amado hermano, no implica debilidad. Alguien manso no es alguien débil, sino es alguien bajo control. El hecho de que uno quiera tomar las cosas en forma mansa, no significa que es manso y aguanta todo. No, es alguien que está bajo control. Puede estar quizás hasta molesto por dentro. Pero dice, Señor, quiero ser manso. Quiero ser manso. Y entonces tú pides al Señor, sabiduría de lo alto, mansa, manso. Entonces tú vienes ese carácter manso que da el Espíritu Santo. Tú de adentro estás amargo. Pero la sabiduría de Dios te hace manso. A ver. Y tú, manso. ¿Por qué no hablas? Manso. Amén. Una vez más, esta es la sabiduría de lo alto. Porque la sabiduría terrenal, ¿qué hace? Te has metido conmigo. Tú no sabes con quién te has metido. Tú no sabes quién soy yo. ¿No? Esa es la sabiduría terrenal. Entonces saca sus tarjetas. Tú no sabes. Yo soy acá el... Pero la de lo alto, te escucho. Sigue, te estoy escuchando. Entonces es mansa. ¿Esa sabiduría de dónde es? No viene de nosotros. Nosotros queremos pelear. Nosotros queremos responder. Nosotros queremos crear nuestro bando. Pero la sabiduría de lo alto, control. A veces, como padres también, tenemos que ser mansos. A veces queremos ahorcar a los hijos. Bueno, hay que disciplinarlos también con mansedumbre, pero también hay que disciplinarlos. Eso no significa que no lo disciplinemos, no se aprovechen los hijos. Ahora digan, hoy no me disciplines. No, también te disciplinamos con mansedumbre, pero te disciplinamos, te corregimos. En segundo lugar, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la segunda? Pura. La sabiduría de Dios lleva una vida de purificación, a una vida lejos del pecado. La sabiduría del alto es pura. Pero pregunto, ¿somos puros nosotros? No, nuestra naturaleza pecaminosa no es pura, es pecaminosa, justamente como su propio nombre lo indica. Pero debemos caminar a la purificación. Por eso que el apóstol Juan decía en la primera carta de Juan, capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿y qué más dice? Y limpiarnos, nos purifica. Esa palabra limpiar es purificación, limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios, la sabiduría en Dios, vamos cambiando en purificación. Cada vez somos más puros. Y si nos manchamos, vamos al Señor. Como cantábamos, en Cristo somos perdonados, en Cristo somos purificados. La sabiduría de lo alto es pura. Camina uno en purificación. Uno busca que agradarle a Dios. Y si tú dices, no, yo no he pecado, ¿qué estamos haciendo? Como diría el propio Juan, ¿le hacemos mentiroso a Dios? ¿Le hacemos mentiroso a Dios? De ahí que es tan importante caminar siempre mirando al Señor para que Dios vaya purificando nuestra vida. Tercero, la sabiduría es pacífica, dice el versículo 17. Miren, la sabiduría del mundo te lleva a la rivalidad, a pelear, a discutir, a mí me vas a respetar. No, tú también vas a respetar, porque tú no sabes, estamos en la era del empoderamiento. Entonces, no es rivalidad, pero la sabiduría que viene de Dios conduce a la paz, es pacífica. No sé cuántos sí sé cuántos estuvieron en el culto de oración este jueves. Fue un lindo tiempo que estuvimos orando. Y
y se compartió acerca justamente de que debemos que caminar en paz. La paz, cuando uno camina en paz, entonces cuida la unidad. Y nos recordaban este jueves que la unidad la ha dado el Espíritu. Por eso que el apóstol Pablo decía guardar la unidad del Espíritu en la paz. Entonces la sabiduría de lo alto, ¿qué busca? La paz. La paz. ¿Por qué a veces buscamos más pelea? Hay momento. Toca el segundo round. Vamos al segundo round. Vamos al tercer round. Cuarto round. Quiero seguir peleando. Y después pasa un tiempo, no hemos terminado, necesitamos seguir más peleando. La paz. La paz. Tenemos que buscar la paz en la iglesia. Tenemos que guardar la unidad de la iglesia. La verdadera sabiduría, mi amado hermano, construye paz. Queridos esposos, esposas, padres, hermanos, amigos. La verdadera sabiduría busca la paz. Nuestro Dios es un Dios de paz. De paz. Pero la sabiduría de este mundo es conflictiva. Cuando tú te conviertes en conflictivo, estás dejando que la naturaleza pecaminosa reine y eres conflictivo. ¿Se dan cuenta que en la sociedad hay mucha gente conflictiva? De todo quiere pelear. Entonces, cuidado, mi amado hermano. La sabiduría de lo alto nos llevará siempre a la paz. Cuarto, la sabiduría de lo alto es amable. En otras palabras, es gentil, no busca pleitos, es razonable. ¿Te has dado cuenta que hay personas con que es razonable tratar? Es razonable y uno puede razonar con esa persona porque es amable, es gentil. Entonces es alguien que uno puede tratar. Esa es la sabiduría de Dios, que uno trate, escucha. La otra característica es benigna. Es benigna, aunque también tiene que ver con ser dócil, razonable, tratable. Amable y benigna van de la mano. No es alguien duro, terco. Gente terca, ¿no? ¿Te han dicho alguna vez terco o terca? Eso viene de la naturaleza nuestra. ¡Ay, la terquedad! ¡Ay, la terquedad! No, la sabiduría de lo alto es benigna. Por eso que Santiago también decía que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. Eso es amable, benigna, porque escucha, es razonable. Qué lindo sería, ¿no? Que seamos así, ¿no? Vamos a hablar. Y tú lo escuches razonablemente. Pero uno antes de escuchar razonablemente, ¿qué hace? ¿Qué? ¿Por qué? Te sale la naturaleza, ¿verdad? Pero la de lo alto dice que es razonable, te escucha, amable, benigna. Ese es de lo alto. Eso es de lo alto. Entonces, cuando tú veas a tu esposa así razonable, benigna, ya sabes que no es ella. O sea, es el Señor en ella, es el Señor en ella. Es el Señor en ella. Cuando tú veas a tu hermano así razonable, benigno, entonces tú sabes que es el Señor. Esa es la sabiduría que opera el Señor en el corazón, mi amado hermano. Es la sabiduría que tenemos que desear nosotros. Amable, benigna. ¿Qué más dice el autor? Llena de misericordia. Cuando algo está lleno, está controlado. Y la palabra misericordia justamente tiene que ver con amor a la miseria. Es cuando tú haces algo sin esperar nada a cambio. Porque a que tú le das misericordia no te va a dar nada a cambio. Cuando tú haces algo, entonces, voy a hacer esto porque más tarde, si yo hago esto, tengo mi premio, ¿no?
Entonces tú haces algo y recibes algo a cambio. Pero cuando es un acto de misericordia, no. Como por ejemplo, ¿se acuerdan la parábola del buen samaritano? Entonces el samaritano ayudó a un judío que no iba a esperar nada a cambio, más bien era su enemigo. Eran personas que se odiaban. Esa es misericordia. Cuando tú tienes aún todo el control y el poder, pero tú decides dar misericordia. Esa sabiduría es llena de misericordia. Tú puedes dar misericordia, pero no, tú me la pagas. Así como tú me has hecho esto, ahora me toca a mí. Mi venganza. Tú me la vas a pagar. ¿Y cuántas canciones hay así, no? De venganza. Ahora me toca a mí. Me la pagarás. Llorarás como yo lloro. Me la vas a pagar. ¿No? Pero la sabiduría de lo alto llena de misericordia. La de adentro me la pagas. La de Dios, misericordia. ¿Qué más dice el texto? Llena de buenos frutos. Por supuesto, la sabiduría de Dios no hace la vida vacía. Escúchame bien. La sabiduría de Dios llena la vida. Tú puedes pensar que todo esto que te está mostrando la Biblia es debilidad. Ay, entonces, pastor, ¿qué yo voy a hacer? Ay, siempre el sufriente, siempre que todo voy a dejar. No, esta sabiduría da frutos. Pareciera que la sabiduría terrenal diera fruto, que si tú te vengas, tú te sientes bien, me he vengado, entonces yo me siento bien. No, eso no da frutos. Trae división, contención, problemas. Pero la sabiduría de Dios sí trae buenos frutos. Prueba la sabiduría de Dios y vas a ver frutos en tu vida, frutos en tu hogar, veremos frutos en la iglesia. Eso no lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vas a ver frutos. Prueba, mi amada hermana, hermano, mi amigo, prueba la sabiduría de Dios. Esa sabiduría es sin incertidumbre, con certeza. Esta palabra incertidumbre o sin incertidumbre tiene que ver con convicciones. Entonces yo me voy a guiar por convicciones. Si la palabra de Dios me dice que perdone, ¿qué tengo que hacer yo? No lo siento, pues no lo siento perdonar, no puedo perdonar. Pero si la palabra de Dios me dice que perdone, ¿qué hago? ¿Qué hago? Perdono. Si yo tengo que orar y la Biblia me dice que orar, ¿qué hago? No tengo ganas de orar, pero me guío por convicciones, por convicciones. Pastor, bueno, no has venido el domingo a congregar, ¿por qué no has venido? Es que, pastor, hacía frío, estaba lloviendo, pastor. No, me guío por convicciones, no por sentimientos. Tus sentimientos siempre van a venir de tu naturaleza pecaminosa. Son nuestros sentimientos. A veces queremos y no queremos. No, la sabiduría de Dios se guía por convicciones, certezas, convicciones. Así voy a actuar. No lo siento, pero tengo fe para actuar por mis convicciones. No lo siento, pero actúo por convicciones. Y finalmente dice Santiago que es sincera. La sabiduría de Dios es sin hipocresía, dice el texto. En otras palabras, es sincera. Y esta palabra hipocresía le he explicado varias veces que viene de un término que significa sin máscara. En ese tiempo, bueno, hasta hoy los actores usaban máscaras, una máscara de cera. Sin cera, eran máscaras de cera. Entonces los actores usaban máscaras. Y lo que está diciendo es que nuestra vida tiene que ser sin máscara, sinceras. No tenemos que fingir. No tenemos que fingir. Hay personas que te dicen una cosa por un lado, pero por el otro, ¿qué dicen? Sí. ¿No? Entonces te golpean, te molestan, No, la sabiduría divina te quita la máscara. Te quita la máscara. Eres sincera. Eres real. Eres genuino. Debemos amar con sinceridad. ¿Cuántos dicen amén?
debemos amar con sinceridad. Amén. Con sinceridad, genuino. Amén. Entonces te das cuenta que todas esas características la da la sabiduría de lo alto. Esa es la primera gran diferencia, en que son completamente distintas. Tú y yo tenemos que decidir por cuál caminar, por la sabiduría terrenal, la que viene de mí, la que me dice este mundo, la que viene de mis sentimientos, o la sabiduría que viene de Dios. Y la segunda diferencia son los resultados. Son los resultados. Esa es la segunda diferencia, los resultados. Una vez más veamos el versículo 16 y 18. Dice Santiago, porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Ahí está. En cambio, la sabiduría de lo alto y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Notan las consecuencias? La sabiduría la terrenal produce problemas nada más. Mi amado, hermana, escúchame. Hermano, amigo. La sabiduría del terrenal, del mundo, produce problemas. Pareciera que te daría las soluciones. Porque si tú te vengas, si tú traes división, si tú traes contención, si tú te pones a rivalizar, de pronto te sacia tu carne. Pero finalmente produce problemas porque el texto es bien claro. Allá hay perturbación, dice el versículo 16. Allá hay toda obra perversa. Yo sé que a veces tú te quieres hacer venganza con tus propias manos, pero no es así, mi amado hermano. Santiago decía, no rivalicen, no peleen, esa no es la sabiduría de Dios. Y se lo decía a los líderes de la iglesia que no eran nuevos en la fe. No eran nuevos en la fe, tenían tiempo en la fe. Pero tenían que aprender, como tú y yo tenemos que aprender, y que debemos desechar esta sabiduría terrenal, porque trae problemas, trae obra perversa, perturbación. Así pasaba también con la iglesia de Corinto. Miren lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto en 2 Corintios 12:20. Dice, Pablo le decía a ellos, en realidad me temo que cuando vaya a veros, no se encuentre como quisiera, ni vosotros me encontréis a mí como quisierais. Temo que haya peleas, temo que haya celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Mi amado hermano, cuando dejamos que la sabiduría terrenal gobierne nuestra vida, entonces eso va a ocurrir en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Así pasaba en la iglesia de Corinto. Entonces te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Cuando estamos gobernados por la sabiduría terrenal, entonces vamos a andar peleando, vamos a andar discutiendo, vamos a andar en rivalidad. Cada uno va a ser su bando. Yo soy el bando de los hombres, yo soy el bando de las mujeres, yo soy de este bando que sí, nos vamos a dividir. Y ya, ay, ¿quién? Necesitamos la naturaleza de lo alto. ¿Qué produce la naturaleza de lo alto? ¿Cuáles son los resultados? La sabiduría de Dios produce bendición, mi amado hermano, bendición. ¿Cuántos quieren bendición para su vida? La bendición de Dios no es algo mágico. Ahí queremos lo místico, no lo mágico. Que me toquen el cabello y que yo sienta la bendición y eso yo quisiera. No, así no es, mi hermano, así no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos va a mostrar que Dios te quiere bendecir, pero tú y yo tenemos que poner de nuestro esfuerzo. Tenemos que poner de nuestra parte. La santificación opera de parte de Dios, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y cuando ponemos de nuestra parte, andamos en sabiduría. La Biblia dice, versículo 18, en Santiago dice, 3:18, y el fruto de justicia, ¿cómo es que dice? ¿Quién lo siembra? ¿Quién lo siembra? ¿Quién lo siembra? ¿Quién lo siembra? Nosotros. Dios obra, trae bendición, pero ese fruto se tiene que sembrar. ¿Y quiénes lo siembran? Nosotros.
¿Y cómo la sembramos? En paz. Lo que va a traer los frutos de la es paz a tu vida, paz a tu familia. Vas a alejar la división, vas a alejar la rivalidad, porque hay personas que siempre paran peleando. Y llegan a la iglesia a veces. Hermano, ¿cómo está? Bien, pastor. Hermana, ¿cómo está? Bien, pastor. O a veces también vienen y salen de acá a la puerta y están. Yo en la esquina y en la otra calle. ¿Por qué? Porque están caminando en sabiduría terrenal. Sabiduría terrenal. Lo que tenemos que sembrar en nuestra vida, la sabiduría que viene de Dios y sembrarla en paz. El que sigue la sabiduría de Dios siembra paz, justicia. Eso es lo que vamos a cosechar, mi amado hermano. Cosechar para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros ministerios. La pregunta que cae de madura es, ¿qué clase de sabiduría estamos siguiendo? ¿Qué clase de sabiduría estamos siguiendo? Quiero terminar diciéndote lo siguiente. Es obvio que la sabiduría de lo alto no brota de nuestro corazón. De nuestro corazón brota la sabiduría terrenal, natural. Esa brota de nuestro corazón. Pero necesitamos pedirle al Señor que Él nos ayude. Nos ayude a vivir en su sabiduría. No es sencillo, pero tenemos que sembrar. Él va a obrar. Es como el sembrador. El sembrador pone la semilla y él tiene que confiar en las fuerzas naturales que hagan crecer la planta. Igual, nosotros sembramos. Deja que Dios obre en tu corazón. Vas a ver el cambio en tu vida, en primer lugar. Tú te vas a dar cuenta. Oye, pero yo hubiera peleado. Yo le hubiera discutido que yo tengo la razón. Pero ahora eres manso. Y tu esposa, tu esposo, tus amigos te van a decir, oye, ¿qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado? Que tuvieras mecha corta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero estás aplicando la sabiduría de lo alto. Y va a haber cambio en tu vida, cambio en tu hogar, cambio en tu ministerio, cambio en tu iglesia. Mi amado hermano, escúchame. La sabiduría es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El principio de la sabiduría es Él. Allí está. ¿Quieres ser sabio? Cristo. Y en el temor de Jehová. Cierra tus ojos para terminar orando. Ora ahí por un momento. Yo le decía al Señor, Señor, quiero esta sabiduría. Ayúdame. Porque a veces mi sabiduría natural quiere salir a flote. Pero no quiero que mi vida se gobierne en mi sabiduría terrenal. No, Señor. No quiero. A veces produce sensaciones buenas en uno. Pero eso es perverso. Trae problemas. Trae problemas. A la corta o a la larga trae problemas. Dile, Señor, quiero caminar en tu sabiduría, en Cristo, en el temor tuyo. Yo no puedo en mis fuerzas. No podemos en nuestras fuerzas. Pero sí podemos en las fuerzas de Cristo. Ora y al Señor por un momento, mi amado hermano. Deja que Dios obre en tu vida, pero tú esfuérzate. Va a cambiar tu vida, tu hogar, tu familia. Serás un instrumento de bendición para tu iglesia, para tu sociedad.